Imagínate ser condenada a llevar el símbolo del pecado en tu pecho, solo por proteger al hombre que amas. En 1995, Demi Moore y Gary Oldman protagonizaron La letra escarlata, una historia donde el puritanismo, la venganza y los secretos oscuros se salen de control. En este video vas a descubrir cómo un romance prohibido desató una red de locura y venganza de la que nadie pudo escapar. La historia nos transporta al año 1666. En este escenario, una pequeña colonia de ingleses convive y comparte el territorio con los nativos originarios. Sin embargo, la tensión se respira en el aire. El jefe de la tribu acaba de fallecer y su hijo no ve con buenos ojos a los colonos. Un conflicto armado está a punto de estallar. Toda esta trama nos llega a través de la voz de la hija de nuestra protagonista, Esther. Ella es una mujer culta, decidida y que no teme decir lo que piensa. Esther llega a la colonia con una misión clara: encontrar una casa y dejar todo preparado para la llegada de su esposo. Pero la sociedad puritana no la recibe bien. Desde el primer momento la critican duramente por su forma de vestir llena de encajes y juzgan el hecho de que pretenda vivir sola antes de que llegue su marido. Para ellos, una mujer independiente está mal vista. Ignorando las críticas, Esther busca una propiedad alejada de todo, cerca del mar. Su carácter fuerte queda demostrado cuando Brewster, uno de los colonos, intenta besarla a la fuerza, y ella lo frena de un golpe. Decidida a levantar su hogar, compra esclavos para que la ayuden con las tareas. Un día, mientras trabaja en la huerta, un pájaro rojo llama poderosamente su atención. Esther lo sigue y de repente descubre un hombre nadando completamente desnudo en el lago. Lo observa a escondidas antes de regresar. Al volver, se da cuenta de que la buscan para ir a la iglesia. Está retrasada y no quiere avivar los chismes del pueblo. Así que se cambia rápido y sale a toda prisa en su carreta. Pero el destino juega su papel cuando la carreta se queda atascada en el barro. Mientras Esther intenta liberar la rueda, un hombre aparece para auxiliarla. Es el mismo que vio desvestido en el lago. La conexión entre ellos es inmediata. Ríen mientras intentan sacar el vehículo, pero al ver que es imposible, él le ofrece su caballo con silla de montar y él toma el de la carreta. Con un atajo que él conoce, logran llegar a tiempo. En la entrada del templo, él se aleja discretamente. La sorpresa de Esther es total cuando ya dentro esperando el sermón, ve entrar a este mismo hombre. Es el sacerdote del pueblo, el reverendo Arthur, y su mensaje es tan efusivo y potente que conmueve a Esther. Más tarde, cuando los presentan formalmente, el shock cambia de bando. Arthur se sorprende al enterarse de que ella está casada y espera a su esposo, un afamado médico. A partir de ahí, el sacerdote intenta evitarla a toda costa, pero el destino insiste. Esther entra a una habitación vacía para mirar la biblioteca y descubre a Arthur leyendo detrás de un sillón. La conversación es inevitable y la química entre ellos resulta increíble. Hablan de su pasión por la lectura. Ella ya leyó el libro que él tiene en manos y él confiesa haber leído cada volumen de la saga varias veces. Poco después, Esther conoce a su vecina Harriet, quien le lanza una profecía inquietante. Tiembla el hombre que posee a una mujer, pero no posee la pasión de su corazón. Buscando un acercamiento, Esther le lleva a Arthur una canasta con libros de su propia colección. Al agradecerle, el reverendo nota que tiene las manos manchadas de tinta. Al intentar limpiarse, él mismo se mancha la cara, desatando las risas de Esther. Más tarde, en la casa de la protagonista, vemos que su esclava, Mituba, parece temerle a la bañera que debe prepararle. Esther le resta importancia, se sumerge en el agua y al desnudarse, revive en su mente el recuerdo de Arthur nadando en el lago, sin saber que Mituba la observa en secreto. Por su parte, el sacerdote devora los libros que ella le llevó. Unos días más tarde, Arthur se presenta donde Esther trabaja.
contemplan el paisaje y él le devuelve los libros. Ella no puede creer que los haya terminado en solo 4 días. Cuando la amaga con irse, frena en seco y se quita la máscara. Confiesa que no es el hombre santo que aparenta, que siempre supo lo que quería y que ahora lo arriesgaría todo por estar con ella. God help me, Esther. I love thee. God help me, I love thee too. Oh, God, have we lost our way? No. I dreamed of thee speaking thy heart. I have prayed for it even as I have dreaded it. Was I alive before I laid eyes on thee? Arthur le declara su amor y Esther le corresponde. Están a punto de besarse, pero el miedo los frena. Arthur recuerda que podrían ser colgados por eso. Sintiéndose culpable por haberla puesto en peligro, le dice que deben alejarse para siempre. Esther acepta y él se marcha. Durante todo el verano se evitan rigurosamente. La distancia se rompe cuando llega una trágica noticia. Unos nativos atacaron un barco inglés y asesinaron a todos a bordo. A Arthur le entregan una prenda con el nombre del esposo de Esther, y esa misma noche va a su casa a darle la mala noticia. Ella, con culpa, le confiesa que rezó por ser libre, pero Arthur la consuela diciéndole que no es responsable de esa muerte. Al preguntar cuánto debe durar el luto para poder estar juntos, él le explica que deben pasar 7 años, ya que no hay un cuerpo que pruebe el fallecimiento. Se besan con pasión, pero un ruido los alerta y corren a esconderse en el granero. Allí dan rienda suelta a su amor. Al mismo tiempo, en la casa, el pájaro rojo entra a la habitación. Mituba lo ve y en un acto místico se desnuda frente al ave y se mete a la bañera de Esther. Cabe destacar que este pájaro rojo funciona como un fuerte símbolo del deseo, el pecado y la tentación carnal que une a los protagonistas. Mientras ellos creen que son libres, la realidad es otra. El esposo de Esther no está muerto, sino secuestrado por una facción de nativos hostiles a los ingleses, exponiendo la división que hay entre las tribus de la zona. De vuelta en la colonia, durante una reunión de mujeres, Esther confiesa abiertamente que habla con Dios desde que era niña, algo que las demás consideran una blasfemia. Poco después, la vemos vomitar a escondidas. Su situación empeora drásticamente cuando la citan a comparecer ante los magistrados bajo la acusación de herejía. Con Arthur presente en el juicio, los jueces la increpan por sus malestares físicos. Sin salida, Esther confiesa la verdad. Está embarazada de un hijo bastardo. Sin embargo, se niega firmemente a revelar la identidad del padre, una decisión que la condena directo a la cárcel. Ya en prisión, Esther recibe la visita de Arthur. Desesperado, el reverendo quiere confesar la verdad ante todos, pero ella se lo prohíbe terminantemente. Sabe que si lo hace, lo colgarán. Para su protección, Esther le propone un trato. Si en algún momento necesita que él hable, atará un pañuelo a la ventana de su celda. Los días se transforman en meses. Arthur intenta visitarla a diario, pero los guardias le prohíben la entrada. Pasan 5 meses de aislamiento absoluto para Esther. Los magistrados buscan doblegarla y exigir su arrepentimiento, pero ella resiste con una fuerza inquebrantable. Mientras Arthur vigila la ventana esperando una señal del pañuelo que nunca llega. El peso de la culpa lo carcome, llevándolo a flagelarse. Paralelamente, el esposo de Esther sigue cautivo. Sin embargo, su comportamiento se vuelve tan errático y violento que aterroriza a los propios nativos. Convencidos de que está poseído por un demonio, toman la decisión de devolverlo a la colonia. El tiempo en reclusión llega a su fin
cuando Esther entra en trabajo de parto dentro de la celda. Con la ayuda de su vecina Harriet, quien actúa como partera, da a luz a una niña a la que nombra como Pearl. Tras el nacimiento, las autoridades permiten que Arthur ingrese para bautizar a la bebé. En un susurro, el reverendo le confiesa que logró conseguir su liberación, pero le suplica que se muestre arrepentida ante el pueblo para evitar más castigos. Acto seguido, toma a la pequeña en brazos y la bautiza. El día del juicio público llega. Esther es procesada por fornicación y adulterio. La tensión es máxima. Si las autoridades logran comprobar que su esposo sigue vivo, la sentencia será la horca. Frente a toda la multitud, los jueces le exigen que se arrepienta y revele la identidad de su amante. El propio Arthur, en un doloroso papel, le suplica en público que diga el nombre del pecador. I charge thee, speak out the name of your fellow sinner. Be not silent from some mistaken pity or tenderness for him. For believe me, if he could step down from a high place and stand there beside you on your pedestal of shame, it would be better than to carry a guilty heart through life. What can your silence do for him? Except to tempt him, compel him, as it were, to add hypocrisy to sin. Pero Esther se mantiene firme y se niega a hablar. Como castigo, es condenada a llevar de por vida una letra A roja bordada en el pecho y a ser tratada como una paria. Lo que nadie sabe es que, oculto entre la multitud que observa la humillación, está su esposo que acaba de regresar al pueblo. Esa misma noche, Roger, el esposo de Esther, se presenta en su casa. El cautiverio lo ha dejado completamente trastornado. Se vuelve violento con ella y comienza a hablar en lenguas extrañas. Al día siguiente, Esther arriesga todo y va a la iglesia para advertirle a Arthur que su marido está vivo e implorarle que huya. Arthur se niega rotundamente. Prefiere quedarse para protegerla a ella y a la pequeña Pearl. Roger, por su parte, busca venganza. Presiona a Esther para que confiese quién es el padre, pero ante su silencio urde un plan. Se hará pasar por un médico recién llegado que estuvo cautivo por los nativos en Virginia. Le advierte a Esther que si ella revela su verdadera identidad como su legítimo esposo, la colgarán de inmediato por adulterio. La humillación pública contra Esther no da tregua. La obligan a caminar por el pueblo escoltada por un niño que toca un tambor para señalarla, mientras los colonos la insultan. Y Arthur contempla la escena quebrado desde su ventana. Mientras tanto, el perturbado Roger comienza a manipular a dos reverendos locales, sembrando el odio contra los indios y sugiriendo que deben examinar a las mujeres del pueblo en busca de marcas de brujería. El peligro se duplica cuando Roger descubre que la bebé Pearl tiene una marca de nacimiento en el vientre. No dice nada públicamente, pero la usa para amenazar a Esther. Mientras la locura crece en la colonia, Roger descubre en secreto a Arthur flagelándose, confirmando sus sospechas. Desesperada por la falta de contacto, Esther le escribe una carta a Arthur y se la confía a su esclava Mituba. Sin embargo, Roger la intercepta en el camino. En un acto de lealtad desesperado, Mituba se traga el papel antes de que él pueda leerlo. La venganza de Roger es implacable. Obliga a Mituba a declarar ante los sacerdotes que fue forzada a desnudarse ante un pájaro que representaba a Lucifer, y utiliza esto para acusar formalmente a Harriet de brujería. Buscando refugio, Harriet se esconde en la casa de Esther. Cuando las autoridades van a buscarla, Esther se niega a entregarla.
Arthur aparece en la vivienda e intenta convencer a Esther de entregar a Harriet para no empeorar las cosas, revelando el paso del tiempo al ver que Pearl ya ha crecido. Mientras discuten, Harriet decide entregarse voluntariamente para no causarle más problemas. El horror se desata poco después. Mituba es encontrada asesinada de una forma espantosa tras quedarse a solas con Roger. La colonia enloquece y acusa formalmente de brujería tanto a Harriet como a Esther. Durante el altercado, Esther intenta defenderse, pero Roger toma a la pequeña Pearl ante la multitud, le levanta la ropa, muestra la marca de nacimiento de su panza y proclama ante el pueblo que es la marca del diablo, asegurando que la niña es hija de Satanás, y la histeria colectiva se apodera de los colonos. Poco después, Arthur logra encontrarse a solas con Esther y la niña. Esta vez es él quien les ruega que huyan, pero ahora es Esther quien se niega. Desde las sombras, Roger los observa minuciosamente. Esa misma noche, Brewster irrumpe en la casa de Esther e intenta abusar de ella. Esther logra zafarse y lo echa de la propiedad a punta de pistola. En su regreso, Brewster es emboscado por Roger, quien completamente loco y disfrazado de nativo, lo asesina y le quita el cuero cabelludo, creyendo erróneamente que estaba matando al reverendo Arthur. Al descubrir el cadáver mutilado de Brewster, los ingleses le declaran la guerra abierta a los nativos. Al ver el caos y la sangrienta guerra que desató, la culpa vence a Roger, quien decide colgarse en su habitación. Su cuerpo es hallado por Arthur, quien ya sospechaba de sus oscuras intenciones. Mientras en los alrededores del pueblo comienza una cacería brutal contra los nativos, en la plaza central se prepara la ejecución. Esther, Harriet y otras mujeres acusadas de brujería están a punto de ser colgadas. En el último segundo, Arthur irrumpe la ejecución. Delante de toda la colonia, confiesa su amor por Esther, revela ser el verdadero padre de Pearl y exige ser colgado en su lugar, colocándose él mismo la soga al cuello. Who are we to condemn on God's behalf? I love this woman. I am the father of her child, and in God's eyes, I am her husband. Now, if you must hang someone to appease your anger and your fear, then hang me! Justo cuando están por ejecutar a Arthur, los nativos lanzan un ataque sorpresa contra la colonia. En medio de la sangrienta batalla entre ingleses e indios, la pareja logra escapar y corre a rescatar a Pearl. Tiempo después, vemos a Esther frente a la tumba de su difunto esposo Roger, cerrando ese oscuro capítulo. Finalmente, Esther y Arthur abandonan el pueblo para siempre en una carreta. Mientras se besan en el camino, la pequeña Pearl arroja la letra A al suelo, liberando a su madre del castigo del pasado. La voz de Pearl, ya adulta, nos narra el desenlace. Encontraron la paz y la felicidad en las lejanas Carolinas. Arthur falleció antes de que Pearl cumpliera los 13 años, y Esther nunca volvió a enamorarse de nadie más. Su gran amor sobrevivirá a través de Pearl y de las próximas generaciones.